Oiga, en este espacio le hemos platicado, nosotros mismos hemos sido también víctimas de estas prácticas que están ocurriendo, que son cada vez mayores, y no lo decimos nosotros por haberlo vivido, sino también hay organizaciones civiles que lo están comprobando, como por ejemplo Artículo 19. En el último año, dice Artículo 19, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial. Esto por sus críticas a funcionarios públicos, principalmente ligados al partido Morena o al gobierno que está en estos momentos en nuestro país. Artículo 19 ha señalado que existen estas prácticas y que ya se están documentando, que por lo menos cada 3 semanas hay una víctima de censura. Y hay un nuevo caso que a nosotros como periodistas de por sí ya nos había sacado mucho de onda lo que ha ocurrido con la ciudadana Carla Estrella, lo que sucedió también con el periodista del Universal, que publicó por cierto, su columna Héctor de Mauleón, y que le hicieron bajarla además. Y bueno, pues de por sí nos habíamos sacado mucho de onda con esto, y ahora llega el Instituto Nacional Electoral, que ha amagado a La Silla Rota, al medio digital La Silla Rota, para que entregue toda la información relacionada con una denuncia que hiciera este sitio, y proporcionó información con base en documentos, en denuncias, con todo el rigor periodístico sobre el tema de los acordeones que fueron utilizados y que fueron prácticamente los que resolvieron la elección judicial del mes de junio pasado. La institución obligó y está obligando al medio a otorgar y que diga las fuentes con las que le redactaron esta nota e hicieron este reportaje que evidenció justamente la entrega de los acordeones, pero además fijó un plazo de 48 horas para que el diario entregue la información, o de lo contrario podrían recibir una multa de 100,000 veces el salario mínimo general, algo así como 20 millones de pesos, que sería la multa. Vamos a platicar sobre este tema porque es de verdad alarmante lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de la censura y la libertad de expresión, y saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada. Para mí es un honor platicar con usted, Roberto Roch, director del portal de noticias La Silla Rota y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa de 2023 a 2024. Don Roberto, gracias por estos minutos, bienvenido. El honor es para mí, José Luis. Muchas gracias, a tus órdenes. Gracias a usted, don Roberto. Cuéntenos qué pasó, qué fue, cómo recibieron esta requisición por parte del INE, y yo más o menos di un panorama general, pero me gustaría escucharlo de su voz. ¿Qué es lo que les está exigiendo el Instituto Nacional Electoral y por qué se los está exigiendo? Mira, es un requerimiento que ellos alegan que se deriva de una querella o una queja presentada hacia dentro del propio instituto, seguramente por algún partido político, que le lleva a tener esa conducta que se ha ido generalizando, y esta norma, digamos, esta repetición, ¿no? Es lo que nos hace publicar la información. Nos pide que entreguemos toda la información que tengamos sobre una denuncia que presenta un ex candidato a juez en la pasada elección judicial, que se quejó de la existencia de los acordeones o de los manuales orientadores, entre comillas, para Sí. la propia elección. Nosotros ya dimos la respuesta, José. Tuvimos un plazo perentorio Uh-huh. de 48 horas que se cumplía en la noche. La presentamos ayer, yo te diría que bajo protesta, Claro. porque pensamos que el ánimo que está mostrando el INE no tiene que ver con el esclarecimiento de algún tipo de incidente procesal, sino para callar protestas internas dentro del propio INE, o para buscar, lo cual sería mucho más grave, un patrón de conducta censora Uf. o de censura previa contra los medios de comunicación cuando hacen algún tipo de posicionamiento crítico, José Luis. Sin duda, porque además esta nota que él lleva que esta nota lleva ya la fuente, ustedes mismos explican quién es el que hace la denuncia, quién presenta la denuncia, trae todo santo y señas. Yo hablaba y decía, era una nota en el rigor periodístico perfectamente bien armada, y aún así el INE amenaza con esta enorme multa que también es desproporcionada, don Jorge. Don Roberto. Sí, se ha repetido este patrón, como te decíamos. Tenemos una compañera reportera en Veracruz, nosotros tenemos una edición estatal en Veracruz, la Silla Rota Veracruz, y una de las reporteras fue acusada, que es otro patrón, con este señalamiento de violencia política de género, solamente por mencionar que una candidata para la presidencia municipal del municipio de Teocelo, Uh-huh. que era presidido por su padre. Uh-huh. Ella contendió por la alcaldía, singularmente perdió, ¿no? Uh-huh. Pero la pusimos en un listado de casos ligados con nepotismo. Claro.
no había ninguna descalificación personal, no había ningún señalamiento adicional sobre la candidata, pero igual recibimos por parte del propio INE este amago de incluir a la reportera en un catálogo de agresores contra mujeres, una multa de 10,000 pesos, la exigencia de que provinieran las fuentes. Como estamos viendo, y como bien citaste esta nota de hoy de los colegas del Universal, ya son por lo menos 30 casos detectados con un patrón muy similar. Pensamos que puede haber dos hipótesis. Una, que se trata de apaciguar, digamos, las protestas contra la elección judicial por parte de distintos actores y desviar la atención de ello. O se trata de una especie de buscapiés para poner a prueba, para hacer una prueba piloto de legislaciones de carácter electoral o de carácter penal contra periodistas para callarlos, como estábamos viendo en Campeche, como estábamos viendo también en Puebla. Creemos que mientras más elevemos la atención, el sentido de alerta frente a este patrón de conducta, será más importante. Sin duda, don Roberto, justamente también en la nota que publican ustedes el día de ayer, dando a conocer este requerimiento que les hace el INE, la nota titulada INE amaga la silla rota por multa sobre acordeones, ustedes también recuerdan que dentro de la Ciudad de México está el artículo 4 de la Ley del Secreto Profesional y cláusulas de conciencia para el ejercicio periodístico, que a nosotros los periodistas esta ley nos protege para que nosotros a su vez podamos proteger a nuestras fuentes y no seamos obligados por una autoridad. Es decir, que hoy el INE pues pareciera que es la autoridad censora y se está saltando, pues no sé con base en qué, todas y cada una de las leyes que protegen hoy al periodismo. Podríamos ver hoy al INE como un órgano censor el día de hoy, que es el que está llevando a cabo estas acciones. Sí, puede ser un ánimo también burocrático de alguien con la suficiente torpeza, sí, como para decirte que te puedes enfrentar a una multa de hasta 100,000 días de salario mínimo. No puedo creerlo. Es decir, el cálculo que nosotros tenemos es de 40 millones de pesos. Sí. Y lo firma el oficio el señor David Ramírez Bernal, que es encargado de despacho de la Oficina de Fiscalización del INE. Habría que ver si el INE puede asumir que tiene atribuciones para imponer una multa de esas características o simplemente fue una pifia del funcionario. Como tú dices, hay convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, sí, hay una constitución que en los artículos 6 y 7 de la constitución protegen también el trabajo periodístico, y luego baja a legislaciones estatales que en el caso de la Ciudad de México, como precisas muy bien, protege específicamente las fuentes del trabajo periodístico. Me da la impresión de que con esta ola de requerimientos, de quejas, de presiones sobre la labor informativa, se busca pasar por encima de todas esas disposiciones. Creo que sería muy importante que la autoridad, ya sea estatal, ya sea del INE, el tribunal también está incurriendo en omisiones muy importantes en estos temas, ¿no? Sí. Hay un entorno, una atmósfera construida que, como ya sabemos los periodistas, no puede ser coincidencia. Sí, sin duda, no hay coincidencia en este aspecto. Preguntarle nada más para cerrar un poquito el tema de la silla rota, don Roberto. Estamos platicando en estos momentos con Roberto Roque, él es director de la silla rota, justamente con este tema que le estamos platicando sobre la censura. Preguntarle nada más, ¿qué va a pasar con este tema? Si ustedes ya tienen una defensa legal o simplemente con la respuesta que le han dado al INE, o van a ver algún recurso legal y ante qué instancia sería que la presentarían, don Roberto. Mira, estamos trabajando en distintos frentes, estamos trabajando muy de la mano de la Alianza de Medios MX, que lanzó una convocatoria para que periodistas de todo el país reportaran el número de quejas que o de querellas, de demandas han recibido de esta naturaleza. Okay. Nosotros lo estamos haciendo. La Alianza ha recibido también cerca de 30 reportes en este sentido, y estamos pidiéndole a un grupo de despachos de abogados especializados en temas electorales que de manera pro bono, es decir, gratuita, nos asesoren sobre cuál sería el patrón de conducta para responder a estos requerimientos. En el caso de nosotros específico, respondimos bajo protesta. En caso de que hubiera alguna sanción, por supuesto la recurriríamos.
Claro. Pero la entidad, digamos, el ente superior es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no solamente ha sido omiso en este tipo de querellas, sino que ha avalado este tipo de demandas, como fue el Sí. caso de Héctor de Malión, como fue el caso De Carla Estrella, de, esta ciudadana también. sí, es correcto, es decir, no es mucho lo que se puede esperar del Tribunal Federal Electoral, pero creo que es una pelea que hay que darla y hay que darla en colectivo. Sin duda, todos los periodistas unidos. Y justamente quiero preguntarle a usted, Roberto Roch, periodista con tan larga trayectoria, con amplia experiencia, que ha cubierto, pues y ha sido periodista desde el régimen priista, que lo consideramos como el régimen autoritario, el mayor autoritario de nuestro país, y ahorita al parecer nos damos cuenta de otra cosa. ¿Qué estamos viendo? Y estamos viendo pues algo igual que se vivía en los años 60, 70 con esta censura periodística, o estamos viendo algo peor, don Roberto. Usted que ha podido reportear en ambas, durante estas generaciones, tanto en la pasada como esta que hoy estamos viviendo, ¿ve alguna diferencia, ve una similitud o de tal ve una exacerbación de parte del gobierno actual? Mira, yo creo que hay que estar muy atentos a los dichos y a los hechos que genera la autoridad. Okay. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no debe haber censura, ha tomado distancias de las reformas legales que se hicieron en Puebla y en Campeche, ha mostrado preocupación de que eventuales denuncias por violencia política de género que pueden ocurrir, o de otra materia, no protejan a funcionarios públicos. Las convenciones internacionales y la práctica internacional en esta materia establece que los funcionarios públicos, por el solo hecho de serlo, están sometidos a un rango de escrutinio superior que el ciudadano común y corriente. Claro. Deben aceptar que en esa condición el nivel de muchos temas de su vida privada incluso está sometido a escrutinio por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Vamos viendo, a raíz de esta declaración de la presidenta, se hizo una reforma a la ley de Puebla, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que siempre en estos momentos, siempre en estos cuerpos políticos, hay estratos más luminosos y estratos más retrógradas. El nivel más retrógrado lo estamos viendo en este momento en el INE y en el Tribunal Electoral, que parecen estar muy ansiosos por lo que podríamos llamar una práctica de queda bien. Sí. Habría que ver con quién, ¿no? Campeche, pues es algo así como el paleolítico de la política mexicana, ¿no? Sí. Entonces, habrá que estar pendientes antes de hacer un juicio colectivo. En mi percepción, sí estamos ante pruebas piloto de este tipo de normas, de este tipo de conductas, frente a una crítica periodística que siempre ha sido y debe ser siempre también incómoda, José Luis. Sin duda. De tal suerte que debemos estar muy alertas. Creo que salir al paso de estos intentos en este momento muy ubicados en el INE, en el tribunal y también en autoridades locales estatales. Me preocupa mucho que se esté utilizando el recurso de la violencia política de género en el caso de políticas mujeres, porque lo que puede ocurrir es deteriorar esa herramienta, digamos, ¿no? Que se desprestigie el principio, la validez de denunciar cuando haya verdaderamente violencia política de género. Es un problema, es un rezago cultural que tenemos nosotros en este campo, pero el hecho de confundirlo deteriora ambos campos, deteriora la condición política cuando la emprenden las mujeres, ¿no? Debe ser motivo global, ciudadano, cívico, de protección esa actividad, pero también deteriora la tarea periodística y la crítica ciudadana. Hay que tener mucho cuidado en marcar debidamente los límites. Sin duda, don Roberto, estamos platicando con Roberto Roch, director del portal de noticias La Silla Rota. Don Roberto, preguntarle, y retomando su idea de es un programa piloto, quiere decir que entonces en este programa piloto, como usted dice, pues el 1 de septiembre sería ya, ahora sí, el lanzamiento oficial en un poder judicial que ya, digamos, no a modo, pero por lo menos está mucho más cercano al régimen en turno. Sí, por supuesto que este grupo de nuevos jueces, magistrados y ministros deberán estar bajo la lupa ciudadana para conocer sus resoluciones. Nos queda claro que los más importantes de ellos, los ministros,
y ya hemos sabido de muchos magistrados y jueces fueron impulsados, digamos, desde distintas oficinas o entidades gubernamentales, no todos el gobierno federal, también gobiernos estatales lograron colar algunos jueces, incluso federales, ¿no? Algunos magistrados electorales en salas regionales, poniéndole la lupa uno va viendo, como decía el clásico, quién pompó en esas campañas. Sin duda. Pero bueno, habrá que esperar las resoluciones. Creo que existe una preocupación legítima, un escepticismo basado en hechos, ¿no? Pero en la medida que vayamos conociendo resoluciones de jueces, magistrados, jueces y magistrados federales y de los ministros, pues sabremos a qué atenernos en ese sentido. Sin duda. Por último, don Roberto, quiero preguntarle, y desde el discurso, justamente nos decía, desde el discurso de la presidenta y de la presidencia en general, no hay o no está en peligro la libertad de prensa en estos momentos. Con base en su experiencia, don Roberto, con base en lo que hemos visto en estos casos que hemos recogido desde enero que han existido, con base en todo lo que estamos viendo en estos momentos con el INE, con lo mismo que está pasando a su medio y con el tema de la silla rota, ¿usted diría, Roberto Roch, que en estos momentos la libertad de expresión o libertad de prensa, si no es que está en riesgo, por lo menos sí podría presentar algún peligro? Yo creo que la libertad de expresión está en riesgo y bajo presión, bajo intentos de censura, en un espacio que en este momento vemos en las regiones. Vemos un ejercicio como de intentonas de poderes locales en los estados, para suprimir la crítica periodística. En mi percepción, es en ese nivel donde se está expresando ahorita, y va a ser muy sano que desde nivel federal, desde Palacio, se tome distancia de esto, en los dichos y en los hechos. Veremos si esto ocurre, ojalá sea así. Pues, don Roberto Roch, estaremos pendientes, y si usted nos lo permite, hacemos contacto con usted para seguirle dando a estos temas, porque sin duda van a seguir ocurriendo, no hay duda, esperemos que no, pero bueno, para como vemos, no le vemos fin a esto, y por lo pronto, gracias por estos minutos, gracias por... Déjame tomar unos segundos nada más para felicitarlos en esta nueva etapa del proyecto, mandarles un abrazo, Salvador García Soto, a ti y a todos los compañeros, y desearles mucho éxito, seguramente lo tendrán. Gracias, don Roberto, de verdad apreciamos, sobre todo viniendo de usted, don Roberto, estas palabras, y aquí estamos pendientes, y como digo, a Río somos y en las redacciones andamos, don Roberto. Gracias. Aquí andamos siempre. Abrazo, don Roberto. Abrazo. Gracias. Pues ahí está Roberto Roch, director del portal Noticias La Silla Rota. Ojo con lo que está pasando en nuestro país. Ojo, se están metiendo con la prensa, se están metiendo con la crítica. Es que los ciudadanos tendríamos que estar pendientes, porque además, ya lo vimos, no solamente son a los que nos encontramos detrás del micrófono, de las cámaras, no solamente a ellos, también a los ciudadanos. Es el caso de la ciudadana Carla Estrella, de la cual, bueno, pues la están obligando a hacer una disculpa todos los días al dato protegido. Ya sabemos quién es esta diputada, pero al dato protegido. Cuidado con lo que está pasando. Esto, bien dice Roberto Roch, es nada más el piloto. El 1 de septiembre, cuando llegue el nuevo Poder Judicial, tendremos ahora sí el estreno nacional. Y ahí sí, agarrémonos todos, porque sin democracia, sin periodismo, la democracia no existe.